parte nuestra, de lo que se está dando, digamos, en cada, en cada clase, en cada reunión. Entonces, por lo tanto, pues, por eso quería, digamos, ahí hacerles la aclaración. Entonces, bueno, les mandé un mensaje, digamos, en el transcurso del día. No sé si todos, pues, tuvieron acceso, digamos, a esa información o no. Solo para hacer la consulta respectiva. En relación, digamos, a lo que les había solicitado, para que ustedes pudieran verificar, digamos, en qué momento inició el periodo de los gobiernos liberales y conservadores, ¿no? No sé si, digamos, ustedes al final, digamos, lograron obtener esa información. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Sobre lo que comentaba usted en el grupo. Sí, del grupo, sí, digamos, si en su momento ustedes pudieron, en su momento, encontrar esa información sobre, digamos, en qué momento, digamos, iniciaron los gobiernos liberales y luego, digamos, los gobiernos conservadores. No sé si... Eso digamos, por la noción para ver, digamos, si vamos a estar ahí en sintonía en la cuestión de lo que vamos a tocar en su momento, ¿va? Solo por el hecho, digamos, según el programa, es de que vamos a tocar específicamente, digamos, sobre el periodo del presidente Justo Rufino Barrios, que fue un presidente liberal. Pero sin embargo, para entrar en el contexto, ¿va? Es importante por parte de nuestra, como estudiantes del derecho, tener presente, digamos, en qué gobierno fue que inició, digamos, el gobierno liberal y en su momento, pues luego, digamos, el gobierno conservador y por ende también posteriormente el gobierno militar y luego el gobierno democrático, ¿va? Que aparentemente hoy lo vimos, ¿va? Pero son otras cuestiones, como dijo otro amigo, ¿va? Son otros 20 centavos y 20 pesos, ¿va? Pero de por sí, supongo que, digamos, ustedes pudieron tener la noción en qué momento, digamos, se iniciaron los gobiernos militares, perdón, los gobiernos liberales. ¿Estamos en el tendido? Así es, Lick. Ok, muy bien. Entonces, digamos, ya a raíz de eso, digamos que una persona me dijo que sí, entonces vamos a adiestrarnos específicamente solo del periodo del presidente Justo Rufino Barrios, ya que es lo que requiere nuestro programa. Y entonces con la pena, digamos, les estaba comentando que hace un momento pues les hice llegar el material de apoyo y con la pena, para si de repente, digamos, ustedes pueden verificar ahí, digamos, en su momento puede ayudarles, digamos, ese material para ver, digamos, las diapositivas y luego digamos, vamos a analizar, digamos así, cada presentación. En su momento, digamos, ustedes, si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna duda, pues podemos hacerla la pausa respectiva para que podamos solventar cualquier duda, cualquier inquietud que en su momento, digamos, ustedes pudieran tener. Entonces vamos a empezar, digamos, directamente, no vamos a adiestrarnos, digamos, directamente, digamos, quién fue Justo Rufino Barrios, no vamos a estudiar su biografía porque no nos interesa, porque vamos a entrar desde el punto de vista del despojo y del derecho colectivo como tal, que es lo que nos requiere, digamos, nuestro programa de estudio. Entonces vamos a iniciar, digamos, con la primera presentación, en relación, digamos, al periodo del presidente Justo Rufino Barrios. El presidente Justo Rufino Barrios empezó una reforma liberal en la cual profundiza una reforma agraria. Cuando hablamos de una reforma agraria, estamos hablando de reformarla. Y estamos hablando, digamos, de la parte agraria, estamos hablando del tema agrícola propiamente, ¿no? En donde favoreció a los criollos liberales.
¿A qué nos referimos a esos criollos liberales? Digamos, ya tenemos ya la definición de que, digamos, a quién se le define un criollo, ¿va? Eso ya lo tenemos ya presente nosotros, a quién se le denomina criollo, ¿va? Sí. Entonces, digamos, se inicia en 1877, pero estamos hablando ya directamente de la reforma agraria, pero digamos, él inició en 1870 y vamos a ver algunos aspectos en su momento. Cuando el general presidente junto con Rufino Barrios vio que la expansión del cultivo de café era la base financiera que iba a permitirle a él directamente como presidente y a sus correligionarios. Estamos hablando, digamos, a los que estaban alrededor de él y vamos a ver quiénes eran sus correligionarios en su momento. Convertirse, digamos, en el potentado, digamos, que podía alegrarse con los nobles aristócratas. Digamos, ¿a qué se refieren los nobles aristócratas? Eran los representantes en sí de la colonia, de la corona española. Debemos recordar que los criollos liberales, incluyendo a Justo Rufino Varios, eran descendientes en sí de los conquistadores en su momento, en el tiempo de la colonia. Sin embargo, digamos, en ese momento, pues también habían representantes de la corona. A estos se les llamaban nobles porque eran representantes de la corona, del rey en su momento de España. Y entonces ahí donde había una discrepancia entre ellos, siendo ellos como criollos, pero digamos, nacidos acá en Guatemala, y entonces había una pugna entre estos dos grupos, entre estos dos bandos, digamos, entre los nobles representantes de la corona y ellos propiamente, digamos, acá, representando, digamos así, a los criollos acá en Guatemala. Y entonces se dice que en 1870 el general Justo Rufino Barrios pues, y Miguel García Granados iniciaron una lucha militar para acabar con el gobierno conservador de Vicente Cerdo, diciéndolo llegando al poder en el 30 de junio de 1871. Entonces estamos hablando de que en su momento pues estuvieron también, digamos, gobiernos conservadores en su momento, antes del periodo liberal. Debo recordar, y la historia así lo manifiesta, eh, que cuando Guatemala se independizó, pues realmente nuestros representantes eran netamente criollos, netamente representantes de España, no eran directamente acá, digamos, ¿cómo se dice? Guatemaltecos, ¿no? Sino que estaban pensando en su momento independizarse no solo de la corona, no solo de España, sino que ellos querían acaparar automáticamente los beneficios que se daban acá, digamos, en Guatemala. Y entonces en ese momento, pues, digamos, estuvo rigiendo, digamos, acá en Guatemala, digamos, de un grupo conservador en su momento, hasta que el general Justo Rufino Barrios tomó el poder y entonces fue cuando se inició el tiempo del periodo liberal. Y por lo tanto, en ese periodo, liberal, pues automáticamente podemos decir que no buscaban una justicia para los sectores del campesino o indígenas, sino al contrario. Las filas que combatieron con Justo Rufino Varios, pues no eran campesinos, ni mucho menos indígenas. Y ese triunfo armado, pues estuvo Miguel García Granados, como digamos, se dijo en su momento, y por eso se le llamó en esa época la Revolución Liberal. Y las medidas de la Revolución Liberal fueron para beneficiar a ciertos sectores, no específicamente a los indígenas ni a los campesinos que existían en su momento acá en Guatemala, sino que a ciertos sectores.
Y es por eso que en esa faceta, en el periodo del general Justo Urbinos Varios, se crea el Ejército Nacional. ¿Cómo se conforma el Ejército Nacional en ese entonces? Estaba formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles. Es una primera característica del Ejército de Guatemala que surgió en su momento, que el Ejército de Guatemala pues eran formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles. ¿Cuál era el objetivo? Porque, digamos, en ese momento, pues también había que especificar o había que ver, digamos, cuál era la razón de ser de que en el Ejército Nacional de Guatemala solo era conformado por las familias ricas de ese entonces y de descendientes españoles. Simplemente, perdón, era muy sencillo. Era para controlar las rebeliones, protestas, manifestaciones de la población, indígenas o campesinos. Y fue en ese tiempo también en donde se abre la escuela politécnica para la formación de los oficiales. Y es en ese entonces también, en esa época liberal, se crea el registro de la propiedad de inmuebles, hoy conocido formalmente como Registro General de la Propiedad. Y surgió específicamente para servirle a esa cúpula para legalizar la expropiación de tierras comunales. En ese tiempo liberal de General Justo Rufinos Barrios, existió la expropiación y vamos a ver en su momento a quienes se les dio esa expropiación. Existió la expropiación de tierras comunales para dárselas a terratenientes, a extranjeros y especialmente a alemanes. Ustedes pueden conocer nuestra historia y que incluso en nuestro tiempo que existen muchas fincas ahorita, digamos, acá en Guatemala, pero en manos de extranjeros, no en manos de guatemaltecos. Yo puedo darles específicamente de un caso muy especial acá, bueno, sus servidores de un área rural de acá de la aldea Chiricuyutecpan, y hay una finca aproximadamente de unas, bueno, según me estaba comentando la señora, la dueña ahorita, de un aproximado de 170 cuerdas. Estamos hablando acá, vemos que las cuerdas de acá son de 1118.44 metros cuadrados. Entonces uno puede hacer el cálculo más o menos de cuántos son metros cúbicos estamos hablando. Acá específicamente, digamos, en este lugar denominado Chiricuyo. Y está, digamos, en manos automáticamente de una familia de apellido Schueke. Y entonces estamos hablando de que, digamos, no es un apellido netamente guatemalteco, sino que es un apellido netamente extranjero. Y podemos hablar, digamos, de otros casos también, así a nivel nacional. Y es por eso que a Embajada de la Paz y en Alcalá de la Paz, pues se dio en su momento a gran escala el cultivo del café, que en su momento lo vamos a ver en su momento en otra diapositiva, y están en manos de familias alemanas, no son guatemaltecas. En su momento, pues se puede ver hasta este momento en la actualidad y se dice, sí, pero ellos lo tienen registrado en el registro de la propiedad y lo tienen registrado en su nombre. Totalmente de acuerdo, desde el punto de vista legal, y puedo decir que sí es así, pero vemos desde el punto de vista de la raíz del derecho consuetudinario, del derecho originario, que realmente en su momento Guatemala, ustedes ya después de la lectura que ustedes tuvieron en su momento de ese libro, digamos, de la patria excluyó, que realmente aquí lo que hubo es expropiación. Y luego de esa expropiación, pues digamos, vivieron estas personas y se apoderaron de estos terrenos y por ende ahorita pues en el registro general de la propiedad pues está registrada a nombre de estas personas, pero sí la naturaleza o el origen de esta apropiación, de esta propiedad realmente
tendríamos que saber de nuestra historia y ver realmente qué fue lo que pasó. Y entonces, por lo tanto, digamos, es la importancia del estudio que nos ocupa en este momento sobre nuestra clase. Además de eso, pues, de crearse, digamos, el registro de la propiedad, específicamente, les decía en su momento que se apoya, digamos, a la producción de café en su mayoría, en donde muchos finqueros, pues, realmente, pues, se apoyaron, digamos, sobre ese cultivo por el hecho, digamos, que era el auge en ese momento, en donde realmente el café era un producto de exportación y vieron que realmente era una fuente de riqueza en su momento. Y posterior a ello también en ese tiempo del tiempo liberal, presidente justo Rubino Varios, se crea un reglamento, el reglamento de jornaleros. ¿Cuál era el objetivo de ese reglamento? Era específicamente para asegurar la mano de obra casi gratuita, dice digamos, esa diapositiva, pero desde mi punto de vista realmente era gratuita para los patrones, quienes se veían a los jornaleros para su propiedad. Por ejemplo, digamos, digamos, ustedes ya, no sé si digamos ya en su momento, pues ya ustedes tienen ya los conceptos ya muy formales de lo que era las instituciones en su momento, lo que hablábamos anteriormente en relación a los términos de las instituciones del repartimiento y la encomienda, lo que surgió en el tiempo de la colonia. Y luego, posterior a eso, pues se dio en el tiempo liberal, pero se dio desde otro punto de vista, en relación a la obtención de la mano de obra hasta incluso casi gratuita, ¿sí? Y entonces, digamos, de ahí nace, digamos así, esa institución también. Y en su momento en donde los jornaleros, los campesinos o los indígenas, si se negaban a trabajar, eran capturados por la policía, por el ejército. Recuérdense que, digamos, en ese tiempo fue que surgió el ejército y eran obligados a trabajar por la fuerza. Casi podríamos hablar, digamos, en un término netamente como que si fuera una esclavitud propiamente, ¿no? ¿Sí? Y en esa época también se crean los tres poderes del Estado de Guatemala, ahí donde se nace en su momento, digamos, lo que se conoce ahorita el Estado guatemalteco, el Estado-nación, el Estado democrático, podríamos llamarle, como se conoce en este momento, en donde nace el poder ejecutivo a través del presidente, los ministros, el ejército, la Policía Nacional, digamos, era parte de ese poder en su momento. Nace también el poder legislativo, en donde está estipulado, digamos, el Congreso de la República de Guatemala, y el poder judicial, en donde está regulado los juzgados y la Corte Suprema de Justicia. También surgió una parte muy importante, estamos hablando ahí en cuanto, digamos, a nuestro programa, en relación, digamos, a los despojos y al derecho colectivo que someto, pues no podemos hacerlo a un lado, digamos, de nuestra clase, que en su momento, digamos, nos antañe, de nuestro programa de cursos también, ¿va? Que en ese tiempo liberal, específicamente del general Justo Rubino Varios, se le quita la tierra a muchas comunidades indígenas y a la iglesia. Tenemos que recordarle a mis estimados estudiantes en el tiempo de la colonia, debemos recordar que en su momento se les daba la tierra a los conquistadores y también a la iglesia.
En este caso, digamos, no sé si ya ustedes estudiaron, no sé si ustedes ya leyeron, digamos, la tercera fase, digamos, del por qué eh, um, a los indígenas, a los indios, como se le llamaba en el tiempo de la colonia, eh, se les tenía que cristianizar, o sea, les tenía que implementar, digamos así, una creencia diferente a lo que ellos traían. Pero a la vez también, al hacer eso, la iglesia, también a la iglesia se le adjudicaba ciertas propiedades en el tiempo de la colonización. Pero al momento cuando inicia la época liberal, perdón, no solo se les quita a la tierra a las comunidades indígenas por la fuerza, porque recuerden que surgió el ejército de Guatemala y ya en su momento pues, habíamos dicho que era conformado por el ejército fue conformado por las familias ricas y en todo caso por los españoles, pero también tenía su trasfondo también del por qué, digamos, tenía que conformarlo de esa forma. Sin embargo, también en ese momento, en el tiempo de justo Rufino Barrios, pues a la iglesia se le quitó esa parte de propiedad que se le dio en su momento. Y estamos hablando específicamente de la iglesia católica, específicamente. Es el Ya volvimos con la música que
Claudita, apague sus caricaturas, porfa.
Distinguidos estudiantes, ya estamos nuevamente, perdonen ahí el retraso. Ahí estamos, Lick. Muy bien. Lick, referente al tema que usted mencionaba sobre la, pues la situación que se le dieron tierras a extranjeros en el tiempo de barrios y principalmente para la producción de café. Hay unos documentales muy buenos en YouTube que se llaman Los alemanes en Guatemala, que es la perspectiva alemana, son desde la perspectiva alemana, pero pues dan muchas pautas y dan muchos elementos de cómo era que trataban pues a los pueblos indígenas en ese entonces. Y ellos aún hoy en día, bueno, hoy por hoy, lo ven como algo justo, ese tipo de trato que le daban, y no lo ven como que fue un tipo de esclavismo. Es muy interesante ese tipo de documentales, por si algún compañero está interesado en verlo. Son buenísimos. Gracias, mi estimado, por su intervención. Realmente sí tiene razón. Fíjese que, digamos, a nivel, digamos así, de nosotros como Guatemala, sí hay varios documentales, digamos, donde hablan sobre esa situación, sobre esa circunstancia que a veces nosotros como guatemaltecos desconocemos. Pero ahorita nosotros como estudiantes y a la vez también como sancarlistas, sí debemos conocer esos documentales. Porque recuérdense que nosotros tenemos que conocer nuestra historia para que entonces, digamos, en su momento conozcamos esos, yo no le llamaría conflictos, sino esas pugnas que existe ahorita entre el Estado de Guatemala y estos grupos indígenas, campesinas, como podemos llamarle en su momento. Ahí, y usted, digamos, dijo algo muy importante, que realmente a veces nosotros cuando vemos la noticia, nosotros solo vemos desde el punto de vista real, desde el punto de vista actual, digamos, el de hoy, pero si no sabemos cuál es la historia de estos movimientos, entonces creería yo que estamos realizando un prejuicio sin conocer la raíz de estos movimientos. Usted lo dijo muy claro, digamos, eso pues sería un incentivo para sus otros compañeros, para que se adiestren, digamos así, en esta historia, en esta realidad, y en todo caso, pues realmente en su momento, pues tener un concepto o ¿cómo podríamos? Un punto de vista crítico, en decir, bueno, esos movimientos se dan a raíz de qué, ¿tienen razón de ser o no tienen razón de ser? O
¿el Estado de Guatemala está actuando de la forma adecuada, sí o no? Entonces, digamos, son preguntas que quedan, digamos así, en el aire, en nosotros ahorita como estudiantes, para ustedes, perdón, ¿no? Pero yo también, porque hemos querido también, y uno con ustedes, ¿va? Determinar, digamos, si esos movimientos son legítimos o ilegítimos. Y luego, a raíz de ello, pues ver esa represión que el Estado de Guatemala hace a través de sus fuerzas, ya decir, de las élites, podemos decir, hablándose de la Policía Nacional Civil y el Ejército, esa represión, esa represalia que hacen en contra de esos movimientos. Claro está. No puedo también decir que realmente esos movimientos en su momento también han salido también desde el punto de vista, digamos, de la legalidad. Claro que sí. Sin embargo, también tenemos que verlo desde otro punto de vista en el entendido que esos movimientos tienen una razón de ser, si tienen un fundamento, si tienen una raíz, o en su momento simplemente lo hacen como se dice, va en su momento como dicen en su momento, pues pasa también, va, que dicen, bueno, de plano estas personas pues han sido acarreadas y les pagan sus días, le dan sus elementos y por eso están realizando eso. Mm, sí, puedo decir que sí, porque hay organizaciones así a nivel internacional que también contribuyen económicamente, digamos, a estos movimientos, ¿no? Sin embargo, hay que verlo también desde otro contexto, desde otro punto de vista, sobre si esos movimientos tienen legitimidad. Muy buen punto lo que usted comentó en relación, digamos, lo que decía usted sobre el punto de vista de los alemanes, digamos, estando acá en Guatemala, ¿verdad? Y entonces, prosiguiendo, entonces, digamos, a nuestras diapositivas, que probablemente no los vamos a culminar, pero ustedes lo van a tener como eh, material de apoyo. Entonces estábamos hablando en relación digamos, a la expropiación de las tierras a las comunidades indígenas, a la iglesia, a conventos en su momento, que en su momento digamos, ya existían, a seminarios también, pues estamos hablando inicialmente, digamos, de, así de la iglesia, y a la educación pública pasa a ser gratuita. O sea, en ese momento, pues diría yo que es un punto muy bueno en este caso, ¿va? Como se dice, cada, cada época, si bien es cierto, tiene sus tiempos, sus momentos, así como que sí, un poco muy cuadrados o como si esté muy extralimitados, pero también debemos resaltar, digamos, algunas cosas que en su momento también fueron buenas, ¿va? Que en su momento, en ese tiempo liberal, la educación eh, sí obligó, digamos, a ser gratuita, ¿no? Y obligatoria todavía, y laica. Cuando estamos hablando de laica, ¿alguien podría aclararme, digamos, ahí qué es lo que podríamos entender que la educación es laica en ese tiempo liberal? En el aspecto religioso, en ella, ¿Correcto? Cuénteme. Sí, adelante, diga. pues yo tengo entendido que en ese entonces, bueno, previo a los liberales estaban los conservadores que habían impuesto el catecismo en las escuelas y habían nombrado a la Iglesia Católica como la única que podía dar educación en Guatemala. Es cierto, es cierto. Y luego, cuando digamos, decimos que la educación es, digamos, en ese momento la educación fue laica, ¿a qué nos referimos? Prohibieron enseñar religión en las escuelas. Exactamente. Ese es el punto. Digamos, ahí me interesaba, digamos, ahí que tuvieran claro esa parte, digamos, ustedes, que en su momento, digamos, ya ahí ya eh, la, la iglesia automáticamente, digamos, tuvo que separarse, digamos, de la educación, ya que en su momento, pues, digamos, existía la obligación ahí de enseñar ciertas prácticas religiosas dentro de las escuelas, y fue en ese entonces donde se estipuló que la, que la educación fuera laica.
Y vamos ahí, luego digamos, se dice que quiere decir que deja de ser religiosa, ¿no? Lo que digamos usted mencionaba. Y luego, digamos, estas medidas, digamos, subieron para, es todas estas estas medidas que estábamos platicando en su momento, eh, fueron medidas que siguieron para profundizar y legalizar el despojo. Ya volvemos, sabemos así, al tema que nos antañe, ¿va? Vimos en la reunión anterior, el del despojo, ¿va? El del despojo de tierra, la explotación y la expropiación. Digamos, estamos viendo que está dentro de nuestro contexto, dentro de lo que estamos tratando eh, en nuestra, digamos, en nuestra clase, ¿no? Estas leyes liberales estuvieron funcionando hasta 1944. Y estamos hablando de un poco más de 70 años, en los cuales gobernaron militares como el general Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, que en su momento, digamos, también estuvieron también en su momento todavía así regulados bajo esos términos. En su momento estamos hablando del despojo, de las tierras al campesinado, digamos, y al indígena. Y durante estos años, digamos, podemos determinar que utilizaron la represión, la cárcel, el trabajo forzado, los golpes, la tortura e incluso el fusilamiento para someter a la población que rebelaba, perdón, contra, la- Ya tenía. contra las injusticias. Los míos, por favor. Perdón, solicito al compañero, porfa, que tenga habilitado su micrófono. Gracias. Dentro de esa época liberal, implementaron dos planes. El primer plan fue la abolición de la propiedad comunal indígena para que las tierras pudieran ser compradas a precios de ganga para inversionistas extranjeros. O sea, automáticamente, en términos simples, era que se expropiaban de esas tierras comunales y tierras indígenas y se los proponían a inversionistas extranjeros. Automáticamente podríamos decir que se los daban así, directamente sin mayores costos. Ese es, digamos, uno de los planes. Adicionalmente, implementaron el reglamento de jornaleros. ¿En qué consistía ese reglamento de jornaleros? Automáticamente en lo que consistía era que autorizó a los dueños de las grandes fincas para que se formaran salarios miserables a los campesinos e indígenas que trabajaran para ellos. A grosso modo, les explico así digamos, muy abiertamente. En ese tiempo, el reglamento de jornaleros, primero, digamos así, digamos, a grosso modo, era que el general Jorge Ubico se expropió de estas tierras de los campesinos, de los indígenas, utilizando la fuerza del ejército en su momento y de la policía, pues en ese término, ya en ese tiempo, pues solo se le llamaba policía nacional. Llegaban a ciertas comunidades indígenas y se expropiaban y decían, mire, digamos, esta tierra pasa a ser del estado de Guatemala. Y luego este presidente se los daba o se los regalaba propiamente a sus allegados. Háblese a cierta cúpula militar que en su momento ostentaban esos cargos dentro del ejército de Guatemala. Y adicionalmente, por tal de que también él tuviera ese control también económico, también se los daba a extranjeros en su momento.
les hablaba, digamos, en el momento, digamos, de lo que pasó, digamos, específicamente, digamos, acá en el lugar donde yo vivo, ¿va? Y entonces, digamos, pasó específicamente, digamos, acá en Tepán, Guatemala. Tepán, Guatemala no puede ser ajeno a este fenómeno, sino que realmente sí existió eh, la expropiación. Hoy por hoy, su servidor, pues, tiene un proceso específicamente en el juzgado civil, en donde estamos reconociendo, a eso como se dice ese término de reconocimiento, en su momento lo vamos a, está dentro del programa, estamos reconociendo en su momento la legalidad de esas tierras a unos campesinos que en su momento, en ese tiempo, se les denominó como mozos colonos. ¿Cuál era la característica en su momento? Digamos, hablo ahorita porque digamos está dentro de la presentación. ¿Cuál era la característica de los mozos colonos en su momento en ese decreto? Les voy a dar el número de decreto. Era que, digamos, el presidente Jorge Rico, digamos, y les cuento, digamos así, a grosso modo, digamos, el señor Jorge Rico tiene descendientes acá en el municipio de Tecpan, si ustedes no lo sabían, ¿no? Llegaba, digamos así, a los lugares y siempre les llegaba, digamos, a la comunidad indígena y les decía, miren, digamos, les quitamos estas tierras y todo y pasa a favor de mi teniente, de mi general o de mi amigo fulano de tal, así, digamos, literalmente, ¿no? Y como él creyó, digamos, en su momento, en su tiempo, el registro de la propiedad, y entonces ya lo titulaban, digamos, a nombre de estas personas. Entonces el campesinado, ¿qué era lo que hacía? Era quedarse dentro de la finca, pero como mozos colonos. ¿Qué eran mozos colonos? Digamos, ahí donde hemos, en su momento yo les voy a dejar, digamos, ahí para que ustedes, digamos, investiguen, digamos, qué eran los mozos colonos. Entonces, pero sin embargo, digamos, así, a grosso modo, era que los mozos colonos quedaban dentro de la finca, al servicio de la finca, sin pago de salario, y solo les daban cierta parte del terreno para que para que ellos lo cultivaran para su familia, pero tenían que quedarse ahí. Esa era la característica, digamos, en su momento, digamos así, del despojo, digamos, del tiempo de Justo Rufino Gallo. Y a la vez, en ese tiempo, lo que imperaba era que cada finca implementaba su propia moneda para que entonces los mozos colonos adquirían los servicios o los productos que producían ellos mismos, digamos, parte de la finca, pero que se destruía dentro de la finca, no permitían que fueran a comprar en otra finca, sino que tenían que comprar dentro de la finca. Y entonces, digamos, la riqueza se mantenía para el propio propietario en ese momento, digamos, quien se adjudicaba ese derecho como propietario. Y entonces estos amigos campesinos indígenas quedaban como, son, digamos así, de mozos colonos. Es una institución que surgió en ese reglamento de jornaleros, y se les denominó mozos colonos. Y ahí donde, digamos, existía en su momento el controlador de deudas, el administrador, que digamos, era el juez de paz, pero en ese entonces no existían los jueces de paz que conocemos ahorita en nuestro tiempo, sino que el juez de paz era atribuido al, al alcalde que existía en ese entonces, pero en ese entonces se llamaban, ahorita se llaman municipalidades, pero en ese tiempo se llamaban ayuntamiento, y entonces digamos ahí donde pues se cerraba esa administración netamente dentro de esa cúpula, de esa cúpula. Y entonces, digamos, no para avanzar, sino, sino para, digamos, ver otras cuestiones dentro de las presentaciones, digamos,
les incluí varios decretos que, que tuvieron que ver en esa época. Incluso también crearon lo que es la ley de de la vagancia, perdón, donde, digamos, ahí sí obligaban ahí a las personas, a los campesinos a trabajar para estas personas. Eh, También implementaron otros instrumentos ahí para que estos estuvieran sumisos en sí, um, a ese régimen que existía, digamos, en ese momento. Y entonces, digamos, para aclaración de ustedes, solo déjenme ver una. Para efectos de estudio, por favor, necesito, por favor, que en su momento ustedes puedan descargar el decreto 177, creería yo. ¿177 dijo, Lick? Este decreto 177, de tiempo justo, de justo Rufino Garios, justo Rufino Garios, de fecha 3 de abril de 1877, en donde vamos a encontrar, por favor, digamos, esos términos, a quienes se les denominaba mozos colonos, cuáles eran las condiciones que ellos estaban instaurados en esas fincas, que eran expropiadas propiamente, digamos así, de estos, digamos, en su momento de estas personas. Y a la vez también yo les voy a hacer llegar eh, para efectos de estudio, voy a hacerles llegar algunos documentos en relación al proceso que estoy llevando, digamos, en este momento en el juzgado civil, ya que, pues, por comentarles, en su momento, pues, una persona, voy a obviar el nombre, una persona, pues, quiso desalojar a unas personas que están dentro de su finca, que esta finca fue registrada desde el tiempo de justo Rufino Varios acá en Tecpan, y entonces las personas pues se abocaron a mí y todo, y entonces se empezó en un principio un proceso penal eh, por el delito de usurpación, digamos, lo catalogó la señora. Nosotros presentamos las pruebas reales y contundentes en donde estas personas que viven ahorita dentro de esta finca están ahí desde hace más de 100 años. Estábamos hablando de sus antecesores, y entonces el juez de primera instancia penal de acá de Chimaltenango desestimó el proceso en virtud de que se presentó la documentación legal. Incluso este decreto también se presentó ante él, y él en su sana crítica razonal declaró sin lugar esa orden de prisión en contra de estas personas, porque
la señora estaba solicitando la orden de prisión en contra de estas personas, no prosperó. En todo caso, lo que él argumentó en su momento, pues él dijo que estas personas, por el derecho consuetudinario, y en todo caso por este decreto 177, puede determinarse que ellos son los legítimos dueños de ese terreno. Y en todo caso, la persona que estaba argumentando esa parte no tenía la legalidad, no tenía la legitimidad. Y entonces su servidor está llevando, digamos, este proceso, digamos, ahí ante el juzgado de primera instancia civil, y creemos que tenemos la posibilidad de declarar, digamos, a estas personas como los legítimos dueños por el derecho de antigüedad, como lo dijo el juez de primera instancia penal. Y entonces estamos, digamos, ahí viendo esa situación, digamos, les digo, eso es un tema muy interesante, que realmente no es un tema nuevo, no es un tema que se antaña, digamos, hasta este momento, ¿no? Sino que viene ya, digamos, a raíz de varios de tiempos atrás, de años atrás. Y por eso que, digamos, estamos estudiando este tema, y créanme que realmente es un tema muy importante que antes en el pensum antiguo de la San Carlos no existía, porque su servidor no lo recibió. Sin embargo, pues qué bueno que se haya implementado, porque realmente es un tema latente, es un tema actual,